Estimado Jaime, ¿qué tal? Envío el trabajo que usted nos pide como trabajo final, este video acerca de la ética. Yo estoy poniendo en mi trabajo la ética aplicada en la comunicación social, que es mi rama, es mi fuerte, es en lo que yo me desenvuelvo. Y he buscado unos fragmentos de videos de cómo está presente la ética en los medios de comunicación y es justamente lo que quiero presentarle a usted. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande frente a la sociedad. En un momento dado, son los que pueden orientar a la opinión pública. Entonces, en este aspecto debe tener una ética intachable. Deben ser reconocidos porque siempre trabajan con veracidad. Porque en un momento dado siempre sus principios están orientados a decir la verdad, a orientar verazmente a la opinión pública sobre lo que está pasando, no tergiversando, no creando mala información, no desinformando. Es fundamental que un medio, cuando usted en un momento dado determine ver un medio de comunicación, crea en él, porque es responsable, porque es veraz y sobre todo porque le está informando con ética. La ética debe estar presente no solamente en nuestro canal, en todos los medios informativos, en todos los medios de comunicación de nuestro país y del mundo. La ética debe ser esa responsabilidad de cada uno de los profesionales para con todos los televidentes que creen en lo que decimos, creen en lo que hacemos, nos encuentran como validadores, nos encuentran como espacios de entretenimiento, nos encuentran como espacios de diversión con cada uno de nuestros contenidos. Entonces la ética es vital dentro de cada uno de los profesionales. En el señor que está ahí detrás de esta pantalla, el componente ético del respeto por la intimidad cuando está grabando. Definitivamente todos estos componentes éticos se convierten en parte fundamental del quehacer, no solamente periodístico, sino del quehacer de canales de televisión como el de nosotros, que ahora no solamente está en esta pantalla que usted está viendo, sino también en la pantalla de los demás dispositivos en esta estrategia de crecimiento que tiene un canal como Teleantioquia. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación tienen que estar transversalizados por una reflexión ética, en cuanto, como dicen muchos teóricos, muchos autores, y como lo vemos en la experiencia cotidiana, los medios de comunicación hoy representan un poder fundamental en la modelación de comportamientos cívicos, ciudadanos, en la toma de conciencia ciudadana. Hoy más que nunca se exige una imparcialidad de los medios, hoy más que nunca se exige que los medios de comunicación en realidad tengan una función social y una verdadera función social desde la perspectiva del equilibrio de la información, desde la objetividad de la información. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la ética. Pasar de ser medios que moldean el imaginario colectivo, que moldean la recreación, la diversidad, la cultura, que informan sobre lo que pasa o el acontecer que pasa permanentemente en la cotidianidad de los seres humanos, le entregan una gran responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que estar a la altura de ese medio de comunicación. Ser ético es entender que también hay una diferencia con lo que una persona en una opinión pueda manifestar, que hay otra forma de ver el mundo, que hay otra forma de actuar, que hay otra forma de comportarse. Cuando el medio de comunicación no se compromete a respetar la igualdad, a respetar el pluralismo, la participación, la diversidad, no está siendo consecuente con lo que debe de ser. El más media es eso, es comunicar, informar, divertir, recrear, pero dentro del respeto de lo que es la condición humana. Cuando uno lee las portadas de todos los días, Marcelo, parecería que con la inmediatez y con la rapidez que tienen que salir las noticias, no hay lugar a error o a verificar si lo que uno está diciendo tiene valor de la veracidad. Y es algo que realmente nos preocupa. Sí, yo creo que no es un tema local ni nacional, es una preocupación internacional. De hecho, pensando en el periodismo de la inmediatez, esto que acabas de mencionar, que está muy ligado con las plataformas digitales y con las redes sociales, justamente el mes pasado, en abril, la red social quizás la más importante de todas, Facebook, lanzó una campaña vinculada con la pretensión de erradicar las fake news, ¿no? Sí. Que son esas noticias falsas o noticias no completamente chequeadas, no corroboradas periodísticamente y que circulan por las redes sociales y que se viralizan rápidamente. Es una campaña que inició esa red social, pero que entiendo la van a seguir muchas otras,
y que básicamente da una opción al usuario, al lector, de denunciar cuando cree que algo no está debidamente comprobado, chequeado o que ya sabe que no es cierto. Claro que no lo hacemos todos, claro que depende del usuario, pero me parece que hay que comenzar en algún momento a dar cuenta de estas cuestiones. Ahora, desde tu lugar de profesor y de comunicador también, ¿cuál es el límite? Tiene que ver también, lo pienso desde la ética, ¿no? De cada persona que está comunicando y de cada periodista que está diciendo. Como alguien que trabaja en instituciones educativas, lo primero que puedo decir es, bueno, que en el fondo haya formación de esa persona que está delante de una cámara, de un micrófono. Es decir, más allá de que esa formación sea periodística o no, que tenga un background de datos, información, que haya podido recuperar de algunas instancias formativas, más o menos formales, eso, bueno, es discutible, o menos importante en este momento, pero que tenga un proceso de formación, eso es fundamental. Si además se forma en periodismo, pues mucho mejor, pero me parece que ese es el puntapié, ¿no? Poner al frente de instituciones periodísticas a personas que hayan tenido algún trayecto de formación y que al menos también ese trayecto de formación les haya despertado una chispa de interés por la lectura, por la información, por corroborar fuentes y por vincularse socialmente, porque en estos ámbitos en los que ustedes trabajan, digamos, sociedades relativamente compactas, con un entramado social muy comprimido, las relaciones sociales también son importantes a la hora de chequear información, así que no descartemos esa parte que también considero es muy importante. Y ahora pensando en las redes sociales, ¿no? Me imagino que es difícil pensar también en un número estadístico, pero cuando uno llega, ¿no? Y se empieza a interiorizar, ¿cuánto aproximadamente de lo que se encuentra es 100% veraz de lo que está leyendo y cuánto no? Mira, seguramente los índices son altos, yo no tengo un dato cierto del caso argentino, pero si las principales redes sociales del mundo han decidido trabajar por esto, de hecho, en campañas electorales, en las últimas que vimos de Estados Unidos, Hillary Clinton es una de las que alzó una bandera vinculada con este tema de corroborar las fuentes, de eliminar las noticias falsas, porque de hecho en la propia campaña presidencial de Estados Unidos circularon una serie de versiones increíbles, digamos, verdaderamente increíbles, porque se aprovechaban de estos agujeros que permiten la alta circulación de información y la circulación tan acelerada de información. Vinculado a este fenómeno de las noticias falsas, aparece otro en el cual muchas veces nos prendemos. Y digo nos porque es un fenómeno bastante general, que es la shitstorm. Sí. También es un concepto yankee, pero tiene que ver con esta tormenta, por decirlo pronunciable en televisión o en las redes sociales o en público, tormenta de caca, es decir, nos vinculamos con una información falsa en algunos casos o no falsa, pero que en realidad nos dispara ganas de comentar cualquier cosa o de insultar al que produjo esa información, que puede o no ser un periodista. Si uno hace un seguimiento de lo que opinamos en las redes sociales, cada vez que ustedes colocan una información en un portal de noticias, en una red social, pueden hacer un seguimiento de esos comentarios. Y en general van a encontrar ahí un montón de apreciaciones ofensivas. Esas apreciaciones ofensivas, lanzada la primera, genera una retroalimentación con segundas, terceras y muchas más, que hacen una bola de nieve, en este caso no sería de nieve según el concepto, que nos lleva a un lugar también de enfrentamiento muy importante y tal vez no deseable, porque la información puede hablar de una cosa sumamente útil y terminamos discutiendo de algo muy aleatorio o secundario. Eso también pasa en las redes sociales y el periodista tiene que estar atento a cuál ha sido, digamos, el derivado o lo posterior que se ha generado con lo que él produjo inicialmente. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Hersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más
las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Gracias, estimado Jaime, por prestar atención al video que lo he realizado. Personalmente, bueno, yo realmente no tengo mucho tiempo como para poder reunirme con los compañeros como usted pedía, que sea de grupos de 4 o 5 personas. Sin embargo, aquí está el trabajo que usted ha solicitado, y muchas gracias por el tiempo que usted dedicó a este foro, a este ciclo. Y también pues valga la pena indicarle que a través de esto, de las lecturas que usted ponía para descargarnos, personalmente he aprendido mucho. Gracias, Jaime.